Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos si se van sumando a esta hora la transmisión acá en el canal 24 Horas. Vamos a conversar a propósito de lo que se viene en materia cultural durante las próximas semanas bien intensas. Durante esta jornada las autoridades han dado a conocer el detalle de lo que va a ser el Día de los Patrimonios, que se va a realizar a fines del mes de mayo, los días 27 y 28. Queremos hablar de este tema, también de la política nacional de la lectura, el libro, las bibliotecas, los preparativos para los 50 años del golpe militar, y para ello estamos junto al ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre. Ministro Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una pregunta no personal, pero ¿qué se siente regresar a este canal en calidad de ministro, canal en el cual estuvo en la plana ejecutiva y fue parte fundamental, sobre todo en los 90? Volver a este edificio, volver a este canal. Mucha emoción. ¿Qué otra cosa puede ser? Este es un canal muy importante. Es un canal que, entre otras cosas, a estas alturas forma parte del patrimonio de todos los chilenos. Y de alguna manera, ojalá cada vez más, se preocupa de los temas culturales, vale decir, cómo nos informamos, de qué conversamos, cuál es la ficción que nos gusta, todo eso es cultura. Por lo tanto, en la coincidencia temática a mí me emociona mucho. Bueno, y de hecho, el Día de los Patrimonios, el edificio de Televisión Nacional, los estudios, los vestuarios, donde está la sala de los trajes, es una de las actividades que más gente aglutina, y así ha pasado en los últimos días de los patrimonios. ¿Cuáles son las características este año del Día del Patrimonio? Yo diría principalmente que está en un contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en primer lugar. En segundo lugar, que de alguna manera se expande a muchos otros lugares. Como ustedes saben, el Día de los Patrimonios participan no solamente desde el Ministerio de la Cultura, no solamente lugares que son de alguna manera administrados por el fisco, aquí también participa muchos privados. Entonces las características es el día en que los chilenos de alguna manera u otra nos reconocemos y celebramos nuestro patrimonio. Bueno, es algo más que venir a visitar edificios históricos. En el fondo es bastante más que eso. Es bastante más que eso, porque Chile está compuesto, su patrimonio está compuesto no solamente por el patrimonio material de un lugar, también de su gente, de sus actividades, etc. El Día del Patrimonio, uno podría llegar a decir que es una suerte de cumpleaños de la cultura chilena, tal como es, con sus lugares, con sus edificios, con sus paseos, etc. Y tiene una gran acogida de la ciudadanía, de la familia, gran acogida, no solamente Televisión Nacional, que tiene una gran acogida, lo sabemos, sino que muchos lugares moneda, a lo largo, correo. exactamente, y a lo largo del país. No es un fenómeno solo santiaguino, es un fenómeno nacional. Es para sentirse orgulloso un poco de lo que somos. Ahora, Jaime, decías también que evidentemente es un Día del Patrimonio que tiene una característica que es distinta de los anteriores. En principio, bueno, se acabó la pandemia o estamos en un proceso post-pandémico claramente, y ya no hay aforos, que es una primera diferencia material, pero hay una diferencia que es inmaterial, que está en otro plano y que tiene que ver con que coincide con los 50 años del golpe. Sí, y naturalmente coincide con una generación en la moneda que no participaron históricamente de ese proceso, ni en un lado ni en el otro. El presidente Boric no participó en el proceso, pero sin embargo hay figuras como tú, que fue parte importante de lo que fue, por ejemplo, toda la recuperación de la democracia con la creación del himno del no. Está también familiarmente está la ministra Toá, hija de José Toá, ministro del gobierno Allende. Está la ministra Maya Fernández. Es decir, hay figuras en el gabinete que tienen un anclaje muy potente en lo que significó el gobierno de Allende y lo que ha pasado desde entonces hasta ahora. Sí, por eso también hay una particularidad en este Día del Patrimonio, ¿no? Para algunos más que para otros. La particularidad más importante desde ese ángulo que lo estamos viendo es que alrededor del 70%, si no más, de los chilenos no habían nacido para el año 1973. Por lo tanto, de alguna manera, esta es una oportunidad para que la memoria perdure, para que saquemos lecciones, para que invitemos a mirar hacia el pasado, que hurguetiemos en lo más profundo de nuestra memoria y aprendamos que hay lecciones que sacar para el futuro.
El futuro para nosotros es un tema muy importante precisamente por lo que decía anteriormente. Y creemos, y así está expresado en nuestras 3 columnas para esta conmemoración, creemos que la democracia es la gran herramienta que nos permite mirar el futuro con esperanza y con capacidad de soñar un Chile mejor. ¿Cuáles son esos 3 pilares, Jaime? Memoria, democracia y futuro. En eso está encuadrado lo que quisiéramos proyectar. No nos sirve de nada solo la memoria. No podemos imaginar un país sin memoria. Es difícil imaginarse un país que pueda convivir sin democracia. Y el futuro, bueno, ahí está por construirse. De hecho, las cuentas que tú has sacado de quién tenía, quién estuvo para el golpe, quién no estuvo para el golpe, de alguna manera nos señalan que uno de los caminos que tenemos que seguir es ser capaces de entregar un país cada vez mejor. Y eso se hace de una manera multigeneracional. Me refiero que aquí el gobierno de los jóvenes o de los viejos, de lo que sea, es un tema que lo que hace es demostrar que todo el devenir de una sociedad es dinámico. Yo aportaré con mi experiencia, otros aportarán con su energía y nos vamos contagiando y vamos haciendo un país ojalá mejor. Jaime, claro, tú decías el 70% de la población o algo por allí no había nacido para el golpe, pero efectivamente sigue siendo una fecha. Yo sí había nacido. Se nota. Bueno, yo estaba gateando, pero también estuve allí como guagua, pero estaba. Pero efectivamente, pese a que muchos chilenos no fueron o no han sido partícipes de ese proceso histórico en nuestro país, sigue siendo una fecha que igualmente divide mucho. Porque sobre todo, y para terminar la idea, sobre todo en estos días en que hay tanta polarización, porque estamos viviendo una sociedad algo polarizada también, y hay que decirlo, venimos saliendo de un proceso plebiscitario que fue más o menos evidencia de aquello, el discurso político no está muy conciliador últimamente, y hay quienes se ven en estos 50 años del golpe quizás un momento en que se van a agudizar todavía más esas distintas miradas, esos distintos Chiles que sí coexisten en nuestro país. Bueno, yo soy de los que piensa que la diversidad de opiniones, de puntos de vista, de análisis, es un fenómeno que hay que celebrar. No hay que tenerle miedo a la diversidad y a las diferencias. Lo que sí es que tenemos que asumirlas de una manera cada vez más madura y con la convicción de que vamos a seguir viviendo juntos, pues. Entonces, hay que elegir de qué manera queremos vivir. Queremos conversar, queremos dialogar, queremos pegarnos los unos a los otros, queremos abusar unos de otros. Yo creo que si miramos con serenidad el pasado y proyectamos un futuro maduro, no tenemos que tenerle miedo a eso. Y 50 años ya es un tiempo suficiente para poder mirar con una distancia histórica más o menos importante los hechos ocurridos y tener... Evidentemente las lecturas son múltiples, pero tener una cierta mirada a propósito de lo que pasó allí, de lo que significó el golpe de Estado, de qué hechos llevaron al golpe de Estado. No es un día en la mañana que se gesta un golpe de Estado, hay un proceso de descomposición de la vida cívica, de la amistad cívica, de dejar de ver al adversario político como un adversario, sino como un enemigo y aniquilar la individualidad de las personas que están detrás de esas miradas. Hay 50 años, es un tiempo suficiente para tener una mirada pausada, distante, un poco desapasionada quizás de estos hechos. Perfecta no va a ser ninguna mirada, pero yo creo que 50 años, medio siglo, tenemos que dar un paso de madurez en la manera de mirar. Y creo que hay cosas que están pendientes y que van a seguir pendientes para siempre probablemente. Todavía hay dificultades para reconciliar a o'higginistas con carreristas, a la opinión que se tiene sobre la revolución del 91, el presidente Balmaceda, etcétera, etcétera. Pero no nos apedreamos en las calles por eso. No es necesario estar todos de acuerdo uniformemente para poder construir una sociedad habitable y una sociedad donde cada vez más practiquemos la democracia, seamos capaces de dialogar, pero también siendo capaces de disentir. Pero a mí me parece que mirar el pasado y hacer memoria de lo que pasó es una lección suficiente. A 50 años yo creo que todavía
con las diferencias que existen de interpretación, de por qué pasó, de quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, pero que tú tuviste más la culpa porque hiciste esto. Eso nos debe impedir que nosotros como sociedad maduremos y seamos capaces de mirar el futuro, al menos en los aspectos básicos de convivencia, como es la democracia, de una manera común. Jaime, como autoridad, como ministro de Cultura, ¿qué nos puede adelantar de lo que va a ser esta conmemoración en general? ¿Va a haber invitados internacionales? ¿Va a haber figuras del mundo de la cultura, de la ciencia, del arte, de la política? El presidente Fernández ya decía, si me invitan... Si me invitan, voy. Si me invitan, voy. Entonces uno Obvio. dice, bueno, ya está, el presidente de Argentina viene. ¿Va a haber invitación formal a mandatarios internacionales? ¿Va a haber invitación formal a autoridades? Lo más probable es que sí, porque se han manifestado muchos líderes mundiales de todos los ámbitos en su interés. No nos olvidemos que el golpe de Estado de 1973 fue un hecho mundial. La gente puede pensar que no, esto pasó entre los chilenos, que no, esto fue un hecho internacionalmente de mucho impacto. Como dato te puedo dar que yo no he logrado encontrar otro lugar en el mundo en donde se haya bombardeado el Palacio de Gobierno, bombardeado con aviones el Palacio de Gobierno. Es decir, esto fue un hecho de mucho impacto y por lo tanto, de alguna manera, tiene que ver con un ánimo que es internacional, que no solamente... En todas partes la democracia, por ejemplo, tiene riesgos y tiene algunas debilidades, la sociedad ha cambiado, se ha tecnologizado, han pasado cosas. Y curiosamente Chile sigue siendo un referente, probablemente por su brutalidad, probablemente por ser inesperado, por lo que pasó con el presidente Salvador Allende, en fin. Acá hay muchos hechos que hacen que este no sea solamente un hecho local de un país chico en el sur del mundo. Este es un país en el cual se intentó llevar a cabo profundas transformaciones y que fueron detenidas de una manera muy cruenta. Entonces no es raro que haya interés por venir y por conmemorar en conjunto con nosotros estos hechos. Ya, pero como nos gustan las noticias, nos gustaría saber si hay presidentes invitados, por ejemplo. Autoridades. Yo sé. ¿Presidentes invitados hay? En cuanto tenga presidentes invitados a mi alcance, vas a ser el primero que lo vas a saber. O sea, de momento no hay. En cuanto tenga que comunicar los presidentes que vienen, tú vas a ser el primero en saberlo. Ya, ok, está registrado. Autoridades del mundo de la cultura. Es una manera de... ¿Perdón? Autoridades del mundo de la cultura, Nos gustaría, por supuesto, de las artes, artistas internacionales que tienen cercanía con Chile. Todos los que quieran conmemorar con nosotros la memoria, valorar la democracia y pensar un futuro mejor son bienvenidos a este país. ¿Qué tipo de actividades va a haber para conmemorar los 50 años? Jaime? Mira, lo más interesante de esto es entender que es imposible que todo provenga del gobierno. Eso no existe. Aquí va a haber, y nosotros los animamos a que existan variadas actividades espontáneas de la sociedad civil, de las universidades. De hecho, esta mañana estuve en la Universidad Católica, ayer fue, ¿no? En la Universidad Católica, ya no sé ni en qué día estamos. No, ayer en la Universidad Católica en un acto muy relevante, en un acto en que se conmemora y de alguna manera se homenajea a los detenidos desaparecidos, fusilados y agredidos en la Universidad Católica, cosa que yo no habíamos visto nunca y que yo le agradezco públicamente al rector que hiciera esa reflexión. Entonces, van a pasar muchas cosas que son cosas que provienen de la sociedad civil. Otras que vamos a hacer que no te voy a contar hoy día, que estamos diseñando y que comunicaremos oportunamente. Pero lo que sí, este es un año en que nosotros agradecemos que se convierta en un año más reflexivo de lo que estamos teniendo. Reflexivos con la memoria y reflexivos con nuestro futuro. Jaime, aprovechando los minutos finales que nos quedan, en ese sentido, y una mirada de alguien que ha estado en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la televisión y que hoy día le toca ejercer un rol distinto, ministro, en una generación que probablemente veía
y lo ha dicho así, su historia reciente está plasmada no solo en sus acciones políticas, sino que en las redes, con un ojo muy crítico, lo que la generación tuya construyó en torno al regreso a la democracia. ¿Cómo ha sido este trabajo de ingresar a este equipo de gobierno? Y también una mirada sobre lo que está ¿Qué pasando. significa este tipo de gobierno? Un gobierno más joven, un gobierno más joven de otra generación, ya. un gobierno que finalmente el Frente Amplio, Jaime, lo sabemos, se construye identitariamente como una respuesta bastante crítica a lo que fue la concertación, una mirada muy crítica del proceso de transición chilena, que el mismo presidente Boric ha ido diciendo, bueno, hoy día tengo una mirada distinta, hoy día va y le rinde un homenaje a Patricio Aylwin cuando años atrás escribió una columna muy dura en contra de la figura del expresidente Aylwin. Entonces ha habido una mutación evidente en esa mirada. Por eso te pregunto por cómo ha sido esta llegada. Yo creo que la mutación que tú describes, la describes de una manera demasiado dura y como si no fuéramos todos seres humanos. Yo creo que los contextos son distintos. Yo creo que este es un gobierno que no es el gobierno de los jóvenes, es un gobierno en que se ha incorporado mucha juventud. De hecho, mi jefe de gabinete es una persona de 30 años, son gente muy joven, pero no son los únicos. Estamos también los que adquirimos mucha experiencia. Y con respecto a la primera parte de tu pregunta, ¿qué me parece que hayan dicho una cosa? Yo celebro las manifestaciones que son propensas al cambio, al desarrollo y a la maduración de las sociedades. Con todos sus errores, con todo lo que tú quieras, pero son sociedades que avanzan. Chile es una sociedad joven que envejece, pero es una sociedad, es un país joven y que tiene mucho que aprender y bienvenida a la gente joven. Bienvenida. Bien, pues Jaime Aguirre, ministra de las Culturas, muchas gracias por estar junto a nosotros y nos quedamos esperando también la confirmación de los invitados internacionales. Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos.